Hola a todos, esta noche nos sumergimos en una historia que comienza con algo tan ordinario, que nunca verías venir la tormenta, una sonrisa cortés y una despedida silenciosa. Pero a veces, esos son los momentos más tranquilos, justo antes de que tu mundo entero se ponga patas arriba. Te advierto desde ahora, puede que no sobrevivas a las partes silenciosas de esta historia, sin sentir ese vacío en el estómago. Ese tipo que te atrapa desprevenido, cuando la familia deja de sentirse como familia. Así que, antes de ponerte demasiado cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y oye, dime desde dónde me estás viendo, y qué hora es allá. Me encanta ver hasta dónde viajan estos pequeños susurros nocturnos. Ahora, apaga las luces. Quizá prende un ventilador para un poco de ruido suave. Y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Él me miró a los ojos. Y lo dijo tan casualmente, como si pidiera la sal en la cena. No tenemos espacio para ti aquí ya. Sonreí, asentí una vez, y me fui sin decir una palabra. Lo que Ryan no sabía. Y lo que tuve cuidado de no recordarle en ese momento. Era que, para cuando saliera el sol, él y su esposa perfecta estarían a punto de perder la casa. Porque lo que convenientemente olvidaron es que yo era dueña de la mitad. No empezó así, por supuesto. Las historias como esta nunca empiezan así. Empezó con amor. Empezó con esperanza. Empezó conmigo, de pie en mi antigua y diminuta sala de estar, entregando el cheque que representaba cada gramo de seguridad que me quedaba. El pago completo del seguro de vida de Mark. Mark, mi esposo. Era tranquilo, constante. El tipo de hombre que podía arreglar un grifo con gotera o balancear un presupuesto. Pero que no podía, por nada del mundo, entender cómo programar la cafetera. Estuvimos casados 33 años. Antes de que el cáncer me lo arrebatara. Su póliza de seguro, se suponía que era nuestra red de seguridad para la jubilación. Pero Ryan la necesitaba más, o al menos, eso fue lo que me dije a mí misma. Él y Olivia eran recién casados, ambiciosos. Viviendo de amor y cafeína, y ahogados en préstamos estudiantiles. Tenían la ilusión puesta en una casa de 4 habitaciones en Greenville. Un suburbio con céspedes perfectamente cuidados, casas idénticas. Y boletines de la asociación de vecinos sobre el color correcto de la puerta del garaje. Su hipoteca no fue aprobada. El banco les dijo que no. Y yo intervine. Les di 180,000 pesos. Sin dudarlo. Sin preguntas. Solo, aquí está. Es su futuro. La estabilidad de nuestra familia. Eso fue lo que les dije. Olivia me abrazó tan fuerte, que casi me saca el aire. Olía a champú caro, y a posibilidades. Nunca olvidaremos esto, Carla, susurró. Siempre tendrás un hogar con nosotros. Ryan me besó la mejilla, con los ojos brillando, como el pequeño niño que crié. Y prometió. Nunca tendrás que mover un dedo otra vez, mamá. Y por un tiempo, fue bueno. La casa era moderna. Fría. Ese tipo de limpieza de exhibición, donde da miedo hasta respirar mal. Paredes blancas. Pisos grises. Una cocina elegante, que parecía que nadie se había atrevido jamás a quemar una tostada ahí. Mi habitación, en la planta baja, naturalmente era, técnicamente, la suite de invitados. Cama individual. Sin armario. Baño a medias, sin ducha. Apenas suficiente espacio para mí, y la colcha desgastada que traje de mi antiguo dormitorio. Pero no me quejé. Solo estaba feliz de volver a escuchar voces en la casa. De tomar café en una mesa, que ya no estaba vacía. La primera semana, Ryan me hacía café todas las mañanas, tal como lo prometió. Olivia me enseñó a usar su termostato Wi-Fi, aunque resoplaba cada vez que necesitaba ayuda con él. Cenamos juntos exactamente una vez. Pollo salteado, y charla incómoda. Lo atribuí a la adaptación. Pero en la segunda semana, comenzaron los susurros. No del tipo que se oyen directamente, sino los que flotan desde el piso de arriba, cuando creen que estás afuera. Bromas pasivo-agresivas a los amigos. 2 niños, y una abuela. Ese es nuestro hogar ahora, rió Olivia una noche.
Ryan gruñó cuando le pregunté si podía poner un estante en el lavadero. Entonces vinieron los pequeños cambios. El refrigerador de arriba con candado. Olivia lo excusó como preparación de comidas. Lindo. El módem del Wi-Fi se reubicó misteriosamente, en la oficina de arriba bajo llave. Mi cuenta de Netflix dejó de funcionar por 3 días. Lo dejé pasar. Sonreí. Seguí cocinando, doblando toallas, limpiando encimeras. Dándoles espacio. Sonreí, incluso cuando Olivia insinuó convertir el salón de abajo, mi único rincón tranquilo, en un cuarto de bebé. Pero entonces, lo escuché. Caminaba hacia la cocina para preparar té. Cuando escuché la voz de Ryan desde la vuelta de la esquina. Que ella no se irá si seguimos siendo amables. Tenemos que empujarla a salir sin pelea. La respuesta de Olivia cortó como cristal. Y no firmará su parte, a menos que se sienta no deseada. Hazlo incómodo, se irá sola. Me congelé. Ahí mismo, mirando el papel tapiz que les ayudé a elegir, hacía 6 días. Mi único hijo. Maquinando cómo echarme. Por conveniencia. Por más espacio. Por un cuarto de bebé. Esa noche, preparé su plato favorito. Pollo Alfredo. Ninguno de los dos bajó a la mesa. Olivia dijo que ya había comido. Ryan murmuró algo sobre el trabajo, y se quedó arriba. Me senté sola. Comiendo lentamente. Pensando en cómo lo crié. Partidos de fútbol. Tareas. Berrinches. Rodillas raspadas. Cada tarjeta de cumpleaños que me hizo. Aún guardadas en una vieja caja de zapatos que todavía cargo conmigo. Y ahora, yo era un cálculo. Un obstáculo. A la mañana siguiente, mientras lavaba fresas en el fregadero, apareció Olivia. Brazos cruzados. Rostro inexpresivo. Y creemos que es hora de que encuentres tu propio lugar, dijo. Tu espacio, para tu comodidad. Ryan entró segundos después, tomando café como si fuera un martes cualquiera. Ya no tenemos espacio para ti, mamá, añadió. Tienes que irte. Así, sin más. Me sequé las manos. Me giré hacia ambos. Y sonreí. Está bien, dije. Me habré ido antes de esta noche. Olivia parpadeó. Ryan asintió. Ya dándose la vuelta, como si hubiera tachado una tarea. Pero lo que no sabían era que la tarea no estaba completa. Porque escondida en mi vieja maleta, debajo de la colcha, al lado de la foto de Mark, estaba una carpeta roja. La escritura de la casa. 49% de copropiedad. Mi nombre, junto al de Ryan. No dije adiós. Empaqué. Pedí un taxi. Me fui, sin hacer ruido. Pensaron que se habían librado de mí. Pero la verdad. Apenas había encendido la mecha. El viaje en taxi al motel fue silencioso. No del tipo de silencio bueno. Del tipo que se siente como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a que caiga el próximo golpe. Me senté en el asiento trasero, aferrando esa carpeta roja como si fuera un recién nacido. Mis dedos apretaban tan fuerte los bordes, que cuando finalmente la solté, quedaron marcas rosadas en mis palmas. El conductor no dijo mucho. Solo iba cambiando estaciones de radio. Todas tocando esa música pop diminuta que te hace rechinar los dientes. Pero no me importaba. No estaba escuchando la radio. Estaba escuchando la voz en mi cabeza. Esa que ignoré durante años. Esa que, en algún rincón profundo, me había susurrado meses atrás. Prepárate. El motel era uno de esos lugares junto a la autopista. Lo suficientemente limpio como para no asustarte. Pero lo bastante viejo como para sentirse triste. Parpadeaban si las tocabas mal. El tenue y permanente olor a cebollas fritas pegado al papel tapiz. Pagué en efectivo por 3 noches. Rechacé el servicio de limpieza. No quería que nadie viera lo poco que me quedaba. Esa noche, me acosté en la cama dura con la televisión en silencio, mirando el techo. La escritura descansando sobre mi pecho como un escudo. No estaba enojada. Ni siquiera sorprendida. Pero sí estaba harta. Verás,
Hay algo que pasa cuando llegas a cierta edad. Y no es solo el dolor de espalda, o la forma en que el cajero empieza a llamarte señora como si fuera una enfermedad. Es la silenciosa realización de que las personas que criaste no siempre son las personas que pensaste que serían. La vejez viene con ese tipo de claridad. La que no pides, pero igual llega. Como las canas o el correo basura. A la mañana siguiente encontré el centro de negocios del motel. 2 computadoras antiguas con teclas tan desgastadas, que ya no tenían letras. Imprimí 5 copias de la escritura. Una para mí. Una para un abogado si llegaba a ser necesario. Y 3 de repuesto. Porque sí he aprendido algo. Es que las pruebas se pierden más rápido que la lealtad. Iba por la mitad de mi segunda taza de café quemado de cafetería. Cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Casi lo ignoro. Pero algo dentro de mí, quizás esa misma voz que me dijo que empacara la carpeta. Dijo, contesta. ¿Señora Becker? La voz era educada, masculina, con acento sureño, lo justo como para sonar a miel sobre papel de lija. Me llamo Brad. Soy de Carolina Private Lending. Usted aparece como copropietaria de una propiedad en 278 Willowrest Drive. Mi corazón se desaceleró. Sí, respondí con cautela. Ha habido un incumplimiento de pago, explicó. Su hijo, el señor Ryan Becker, solicitó un préstamo comercial de 95,000 pesos. Usando la casa como garantía. No se han hecho pagos en meses. No reaccioné. Solo escuché. Mientras Brad me daba todos los detalles. Resulta que la gran empresa de marketing de Ryan, la misma de la que se jactaba en cada fiesta, colapsó a los 3 meses. Y arrastró el préstamo con ella. Olivia, o no lo sabía, o estaba fingiendo. Ambas opciones me revolvieron el estómago. Brad se mantuvo profesional, pero claro. Los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzarían el viernes. A menos que se resolviera el préstamo. Tiene opciones, dijo con suavidad. Podría pagar el préstamo. O podría ceder su parte, y dejar ir la casa. Le pedí que me enviara todo por correo electrónico. Cuando llegó, no dudé. Saqué el mismo bolígrafo azul que usé para firmar el primer permiso escolar de Ryan. Y escribí mi nombre en cada línea. Lento. Deliberado. Firme. Luego escaneé los formularios y los envié de regreso. 1 hora después, Brad llamó para confirmar la recepción. La ejecución hipotecaria procederá, dijo. Gracias, señora Becker. Colgué sin decir otra palabra. Me senté en la cama, el teléfono apagado, la mirada en el techo. Ryan estaba a punto de aprender. Lo que se siente ser dejado, sin advertencia. No le dije a nadie. No lloré. No llamé a mi hermana. No me desahogué en un grupo de iglesia. Solo me senté. En esa habitación de motel. Y escuché el silencio. El mismo que se me negó durante años. Esa tarde, caminé 2 cuadras hasta una pequeña tienda de abarrotes de la esquina. Compré galletas de mantequilla de maní, café instantáneo. Y un pequeño lujo, una botella de vino. Esa noche. Brindé por mí. No por venganza. No por victoria. Por finalmente darme cuenta. De que nunca más me iban a tratar como familia. Así que, mejor me trataba yo, como alguien que sí importaba. Dato curioso, por cierto. La mantequilla de maní, técnicamente nunca caduca. Se han encontrado frascos en buen estado después de más de una década. Dura más que la mayoría de las disculpas. A las 8 de la mañana en punto, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Ryan. ¿Cancelaste algo de la casa? Acabamos de recibir una carta extraña de un prestamista. No respondí. 3 horas después, segundo mensaje. Hay un aviso en la puerta. Llámame. Aún así, no dije nada. A las 3:17 de la tarde, apareció el nombre de Olivia en la pantalla. Y Carla, por favor. Estamos confundidos. Solo dinos qué está pasando. Apagué el teléfono. No por crueldad. Por cordura.
Porque si escuchaba una súplica más falsa de la mujer que intentó borrarme, podía olvidar que el silencio es el arma más afilada de todas. Algo curioso sobre los debates públicos hoy en día. Todos están ansiosos por contar su versión de la historia. Hasta que empiezan a aparecer los recibos. ¿Y los míos? Bueno, estaban apilados, firmados y listos. El aviso de ejecución llegó más rápido de lo que esperaba. Menos de 48 horas después de enviar la renuncia firmada. La oficina del sheriff pegó una carta naranja brillante en la puerta principal de 278 Willow Crest Drive. Yo no lo vi personalmente. No era necesario. Porque Olivia, bendita sea su predecible y performativa alma, publicó un mensaje desesperado en el grupo de Facebook del vecindario. Urgente, nuestro hogar está siendo blanco de una estafa. Por favor, compartan recursos si conocen abogados de ejecuciones hipotecarias. La ironía me hizo reír. Por primera vez en días. Me senté en mi habitación de motel, bebiendo café de máquina en un vaso de papel, mientras veía en silencio su crisis pública. La gente se volcó en los comentarios. Excompañeros de trabajo, vecinos. Hasta el amigo universitario de Ryan, Marcus. ¿Qué pasó? ¿Podemos ayudar? Pensé que les iba bien. Olivia, siempre la política suburbana, respondía a cada uno con vaguedades conmovedoras. Estamos siendo traicionados por alguien en quien confiábamos, escribió. Alguien que debió habernos protegido. Ahí fue cuando la comedia se volvió algo más oscuro. Porque, en pocas horas, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de texto de personas con las que no hablaba desde hace años. Primas, señoras de la iglesia. La hermana de mi difunto esposo. Todos preguntando lo mismo. Carla, ¿qué está pasando? Megan me había pintado como la villana. Pero no sabían que la historia no había terminado. Ni de cerca. No dormí mucho esa noche. No por culpa. Ni siquiera por ira. Porque sabía lo que venía después. Su versión de la historia. Su narrativa cuidadosamente construida. Con luces suaves, lágrimas simpáticas. ¿Y una historia donde? Yo era la villana. Y justo como lo imaginé. A la mañana siguiente empezó. Mi prima Marca fue la primera en escribir. Oye, Olivia publicó algo. No sé qué pensar. No respondí. En su lugar, abrí Facebook. Ahí estaba. La foto de perfil de Olivia había cambiado. Ya no había pijamas navideños combinados, ni sonrisas en vacaciones en la playa. Solo un cuadro negro con las palabras. Cuando la familia te traiciona, ¿a dónde recurres? La publicación debajo era larguísima. Todo fondos pastel y letras cursivas. Como una cita trágica con música de piano de fondo. Escribió sobre cómo habían abierto su hogar por amor. Cómo habían acogido a una madre en duelo. Y cómo habían sido sorprendidos por trucos legales. Lo llamó abuso a los mayores. Los comentarios eran brutales. Algunas personas solo quieren controlar a sus hijos para siempre. Por eso son importantes los límites. Eres tan fuerte, Olivia. Orando por ustedes. Seguí leyendo. Mordiéndome la parte interna de la mejilla. Tan fuerte que dolía. Y entonces lo vi. El comentario de Ryan. Una vieja foto de nosotros. Él y yo. Cuando tendría unos 6 años. Cubierto de helado de chocolate. Sonriendo a la cámara. Su pie de foto. Y es difícil, cuando las personas que te criaron, terminan dándote la espalda. Sin nombres. Sin acusaciones directas. Solo, manipulación. Clásico. Verás, eso es lo que pasa con la opinión pública. No le importan los hechos. Le importan los sentimientos. Y Ryan. Sabía cómo tocar esas cuerdas. Como un violín. Publicar la escritura, los documentos del préstamo, los mensajes que escuché. Pero entonces recordé algo que solía decir mi abuelo. No te revuelques en el barro con cerdos, solo te ensuciarás, y ellos lo disfrutarán. Así que me quedé en silencio. Hasta que llegó la llamada. Era el departamento del sheriff. Un hombre educado,
con voz cansada, llamado oficial Reynolds. Señora Becker, comenzó, es solo una llamada de cortesía. Habrá un desalojo formal programado en Willow Crest este viernes a las 10 de la mañana. No está obligada a estar presente, ya que firmó la renuncia. Pero queríamos notificarle como parte registrada. Le di las gracias, colgué. Y me quedé mirando el techo del motel por mucho, mucho tiempo. Lo imaginé. La escena que no estaría allí para presenciar. Ryan, con los ojos azules, tambaleándose hacia la puerta. Olivia, con el rímel corrido, corriendo, sollozando en el jardín delantero. Sus pertenencias empaquetadas, embolsadas, esparcidas por el camino de entrada. Como bajas de una batalla. Y aún así, no me sentí satisfecha. Solo, tranquila. Ellos eligieron esto. Cada paso. Llegó el viernes. No fui a ningún lado. Me quedé en esa pequeña habitación de motel. Preparé avena instantánea en el microondas. Y esperé. A las 10:42 de la mañana, mi teléfono vibró. Solo un buzón de voz. Sin ID de llamada. Lo escuché una vez. Luego otra. La voz de Ryan, baja, furiosa. No sé qué hiciste, pero estamos fuera. Desaparecidos. Nos arruinaste, mamá. Espero que estés feliz. Eso fue todo. Sin disculpa. Sin arrepentimiento. Solo, culpa. Como si yo hubiera activado alguna trampa invisible. Que ellos mismos colocaron. Al mediodía, Olivia también apareció. Su mensaje de texto fue más largo. Si querías hacernos daño, felicitaciones. Nos están desalojando. Espero que duermas bien esta noche. Has destruido a tu familia. Familia. Qué curioso cómo esa palabra se me pegó todo el día. Como tela mojada. Como si no hubiera sido parte de esa familia. Desde el momento en que dejé de ser conveniente. Como si no tuviera derecho a alejarme de personas que me usaban como un banquito. Apagué el teléfono. Bajé a la tienda de la esquina. Compré una libreta. En la primera página escribí. Hoy lo perdieron todo. Y por primera vez en mucho tiempo. Yo encontré mi silencio. No duró mucho. 2 días después del desalojo. Olivia volvió a publicar. Una historia completa en Instagram. 10 diapositivas. Fondo pastel. Texto en cursiva. Cuando la familia te traiciona. Cada diapositiva contaba su versión de la verdad. Que me habían acogido por amor. Que los había sorprendido. Que eran víctimas de manipulación legal. Y por supuesto. Lo volvió a llamar abuso a los mayores. Los comentarios fueron peores esta vez. Los padres narcisistas son tan peligrosos. Tu suegra suena desequilibrada. Demando fuerza, mamá. Seguí deslizando. Y encontré el comentario de Ryan. Hiciste todo bien. Protegiste nuestro futuro. Ella eligió la destrucción. Lo miré por mucho, mucho tiempo. No porque doliera. Sino porque no podía creer. Qué fácil le resultaba mentir. Hubo un tiempo. En que lloraba si lo regañaba por romper el horario. Ahora. Me pintaba como un monstruo. Ante extraños. Aún así. No dije nada. No había terminado. Ni de cerca. A la mañana siguiente. Me despertó un golpe en la puerta del motel. No me moví al principio. La duda, a veces es protección. Un segundo golpe. Entreabrí la puerta una pulgada. Era una mujer. Unos 50 y tantos. Vagamente familiar. ¿Señora Becker? Preguntó. Soy Diane. Trabajo con el Consejo de Vivienda de la ciudad. Vi algunas publicaciones y pensé que quería escuchar su versión. Nos sentamos en el vestíbulo del motel. Café tibio. Máquina expendedora zumbando cerca. Le conté todo. El dinero. Las cenas. Los insultos. La manipulación. Ella no tomó notas. No soy prensa, dijo. Solo estoy cansada de ver cómo gente buena
Es arrastrada por influencers. Con cojines decorativos a juego. Me dio su tarjeta. Si necesita ayuda para encontrar vivienda permanente, llámeme. Tengo contactos que puedo usar. Fue el primer gesto de amabilidad que sentí en semanas. Esa noche, abrí mi correo electrónico. Asunto: solicitud de entrevista, revista local de Greenville. Cerré la laptop sin leer más. No estaba lista para contar mi historia. No aún. Pero sí la reenvié a mí misma. Con un nuevo asunto. Conserva esto. Yo no había terminado. Ellos tampoco. Y ninguno de los dos vio lo que venía después. No tardó Olivia en escalar la situación. Porque con personas como ella, cuando el pozo de simpatía se seca, cavan más hondo. Actúan más fuerte. El video de TikTok llegó a mi bandeja 2 días después. Sin advertencia. Solo un enlace. Enviado por mi prima Marca. ¿Estás viendo esto? Lo toqué. Y ahí estaba ella. Olivia. De pie frente a un camión de mudanza. Rima el corrido justo en el punto exacto. Sosteniendo un cartel de cartón que decía: desalojada por mi suegra. El pie de foto. Una súplica trágica. Cuando quienes deben protegerte, te dan la espalda, ¿qué haces? Su voz se quebraba en todos los momentos correctos. La panza de embarazo bien visible. Música triste de piano de fondo. 80,000 vistas en 2 días. Los comentarios fueron algo más. Pobrecita. Que esto es abuso a los mayores, pero al revés. Alguien abra un GoFundMe. Seguí deslizando. Y entonces, la gota que colmó el vaso. Un mensaje de texto del pastor Greg. Nuestro antiguo pastor. Un hombre que, en teoría, me conocía. Desde que Ryan usaba pañales. Carla, ¿qué está pasando? ¿Puedo llamarte? Y ahí. Salí de mi silencio. Verás. Hay solo tanta tierra que puedes dejar que se acumule sobre tu nombre. Antes de que se convierta en arenas movedizas. Así que, reuní los recibos. La escritura con ambos nombres. El estado de cuenta bancario mostrando los 180,000 pesos transferidos. El correo de Brad confirmando el proceso de ejecución. El mensaje de texto de Megan de semanas atrás. Una vez que se vaya, podremos planear finalmente el cuarto del bebé. Tomé capturas de todo. Y se los mandé al pastor Greg. A mis primas. Al grupo de señoras de la iglesia. Sin comentarios. Solo pruebas. 5 minutos después. Mi sobrina respondió. Ah, así que ella les mintió a todos. Silencio. Después de eso. Nadie la defendió. Nadie trató de torcer la historia. Pero lo vieron. Lo supieron. El hilo. Se había roto. Esa noche. Mi teléfono vibró otra vez. Ryan. Por favor, llámame. Solo, hablemos. 10 minutos después. Sé que todo se puso mal. Pero aún eres mi mamá. No respondí. No porque lo odiara. Sino porque algunos puentes no se queman de golpe. Se desmoronan. Pieza por pieza. Cada vez que alguien que amas decide que eres desechable. Miré el teléfono por un buen rato. Luego lo bloqueé. Lo metí en el cajón del velador. Y susurré. Sigo siendo tu mamá. Pero ya no tu tonta. Por primera vez en meses. Dormí 8 horas completas. A la mañana siguiente. Flores. Lirios blancos. Del tipo que Ryan solía traerme del supermercado. Cuando era adolescente. Intentando disculparse por abollar el auto. O reprobar un examen. Estaban afuera de la puerta del motel. Jarrón barato de vidrio. Sin nota. Solo eso. No los toqué. No los traje dentro. Por la mañana. Ya se estaban marchitando. La recepcionista lo notó. ¿Quiere que los tire? Sí. Esa tarde.
Llegó el golpe. Ryan. En persona. Sin aviso. Simplemente ahí. Alrededor de las 2 de la tarde. Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Lo miré por la mirilla. Por un buen rato. Se veía cansado. Pálido. Ese tipo de palidez. ¿Qué viene después de noches sin dormir? Y decisiones malas. Que por fin te alcanzan. Contra mi mejor juicio. Entreabrí la puerta. 5 minutos, le dije. Asintió. Como un niño regañado al que le dan una segunda oportunidad. Nos sentamos en la pequeña mesa redonda del motel. Junto a la ventana. Incómodos. Silenciosos. Pesados. Lo observé. Tratando de decidir qué versión de sí mismo mostrar. Finalmente. Optó por la tranquila y triste. La arruiné, comenzó. Debí haberte contado lo del préstamo. No debí permitir que Olivia te hablara así. Me paniqué. Me quedé en silencio. Esperando. Entonces. La jugada clásica. Está embarazada, agregó. Como si eso lo explicara todo. Teníamos miedo. Realmente lo miré. Y por una fracción de segundo, vi al niño que solía llorar cuando me iba a los turnos de noche. Pero ese niño ya no existía. Este era un hombre que me había echado de mi propia inversión. Que me había pintado como una villana en Internet. No vine a discutir, dijo. Solo, me preguntaba si estarías dispuesta a firmar un documento. Nada grande, solo algo para ayudarnos a negociar con el prestamista. Volver a encarrilarnos. Ese fue el momento en que mis entrañas gritaron. No había cambiado. No vino en busca de paz. Vino porque aún pensaba que yo era una palanca que podía accionar cuando estuviera desesperado. Muéstramelo, dije. Vaciló. Sacó una carpeta manila. Me entregó el papel. Lo leí una vez. Luego otra. No era solo un formulario de consentimiento. Era un poder legal parcial. Disfrazado con jerga jurídica. Le habría dado acceso limitado. Para gestionar el proceso de ejecución hipotecaria. Lo que significaba acceso a mis cuentas. A mi fondo de jubilación. Dejé el papel a un lado. Fuera, dije. Parpadeó, confundido. Mamá. Fuera. Se levantó, lentamente. Como si pensara que una frase más podía salvar todo esto. ¿Vamos a perder el futuro del bebé, mamá? Lo miré directamente a los ojos. Ya lo perdiste. Se fue. Sin decir una palabra más. Cerré con llave detrás de él. Me quedé allí. Con las palmas apoyadas contra la madera. Hasta que las manos dejaron de temblarme. Luego llamé a la recepción del motel. Pedí que me cambiaran. Otro piso. Otro pasillo. No preguntaron por qué. Empacando todo lo que tenía en 15 minutos. Me cambié de habitación antes de la cena. Bloqueé el número de Ryan. Esa noche. No por enojo. Por autoprotección. Porque la mentira más cruel es la que tú misma te sigues diciendo. Tal vez esta vez sí lo dicen en serio. Pero nunca lo hacen. Y yo ya no iba a caer otra vez. A la mañana siguiente. Me desperté temprano. Más temprano de lo normal. ¿Nervios? ¿El colchón barato del motel rindiéndose por fin? ¿O claridad? Me vestí. Me envolví en mi viejo cardigan. Y caminé hasta la oficina de vivienda de la ciudad. La tarjeta que me dio Diane seguía en mi billetera. Los bordes suaves de tanto manosearla estos días. El edificio estaba tranquilo. Algo anticuado. Luces fluorescentes que zumbaban lo justo para molestar. Pero no lo suficiente para quejarse. Encontré a Diane en su escritorio. Tomando café de una taza descascarada que decía. La empleada más normal del mundo. Levantó la vista al verme. Y sonrió. Como si me hubiera estado esperando. Señora Baker, me saludó. Me preguntaba cuándo la volvería a ver.
Deslicé la tarjeta por su escritorio. Quiero seguir adelante, dije. No solo de ellos. De todo esto. No me dijo estoy orgullosa de ti. No me lanzó afirmaciones vacías. Solo abrió un cajón. Y sacó una carpeta. Opciones costeras para vivienda para mayores. La primera página. Un condominio de 2 habitaciones cerca de Wilmington. Porche. Acceso al mar. Alquiler que podría cubrir con mi pensión. Pequeño. Pero luminoso. Tranquilo. Lo rodeé con un círculo sin dudar. Diane asintió. Anotando una nota. Se sintió bien. Aterrador. Pero bien. Esa tarde. Recibí un último correo de Olivia. Sin emojis. Sin hashtags. Sin fondos en tonos pastel. Solo texto crudo. No sé qué se supone que hagamos ahora. No tenemos nada. Sé que me odias. Pero piensa en el bebé. Me quedé mirando la pantalla. Sentí el calor de esas palabras apretarse contra mis costillas. Luego cerré la laptop. Me preparé una taza de té. Y observé cómo el sol se ocultaba detrás del estacionamiento del motel. No respondí. Aún no. ¿Porque lo que estaba planeando? No era una respuesta. Era un ajuste de cuentas. Pasaron 3 días. Silencio. ¿Hasta qué? El domingo por la noche. Golpearon la puerta. Estaba en pantalones de pijama. A mitad de una taza de té de menta. Miré por la mirilla. Olivia. Pelo desordenado. Maquillaje corrido. Bolso de pañales al hombro. Un bebé envuelto en mantas en sus brazos. Un pequeño chillido salió del bulto. No abrí la puerta. Carla, llamó suavemente. No vengo a pelear. Solo. No sabemos qué hacer ya. Hizo una pausa. Ryan se está derrumbando. Nos echaron del alquiler que encontramos. Dijeron que fallamos la verificación de crédito. Por favor, ¿puedo pasar? Entreabrí la puerta 2 pulgadas. Sus ojos, rojos. El bebé, una niña. Se movió suavemente. Dejando escapar otro quejido suave. Se llama Emily, susurró Olivia. También es tuya. No nos cierres la puerta. Esa parte. Pegó más fuerte de lo que esperaba. No sabía el nombre del bebé. Tampoco había querido saberlo. Abrí la puerta. Pasa. Entró lentamente. Cautelosa. Como un animal callejero. Sin saber las reglas. Miró alrededor de la pequeña habitación del motel. Sonrió débilmente. ¿Sigue haciendo frío aquí, eh? No respondí. Se sentó con cuidado al borde de la cama. Rebotando suavemente a Emily. Realmente la arruinamos, admitió. Dije cosas que no quise decir. Estábamos estresados. Asustados. Asentí. No porque la perdonara. Sino porque quería que siguiera hablando. Ryan es demasiado orgulloso para decirlo. Pero se está ahogando. Los dos lo estamos. Nuestras cuentas están congeladas. Debemos más de 10,000 encargos por retraso. Los teléfonos están al borde. No sé a dónde ir. La observé todo el tiempo. Su labio inferior temblar. Como parpadeaba demasiado rápido. Cuando hablaba de lo solo que se sentía al ser borrada. Entonces lo vi. La etiqueta de marca. Todavía colgando del bolso de pañales. Me incliné. Vi el logo. Past Baby. Una marca de diseñador. La reconocí de un catálogo en el lobby del motel. Precio minorista, más de 900 pesos. Eso es nuevo, comenté. Señalando el bolso. Olivia se sobresaltó. Fue un regalo, dijo demasiado rápido. De una amiga. No me moví. Me levanté lentamente. Caminé hacia la ventana. Desde allí. Vi un coche de alquiler detenido en la acera. SUV negro. Ni barato. Ni averiado. Ni desesperado.
Viniste aquí a sacar algo, dije en voz baja. Olivia se tensó. Vine a pedir ayuda. No, la corregí. Viniste a grabar algo. Me giré rápido. ¿Dónde está? Parpadeó. Demasiado inocente. ¿De qué hablas? Tu teléfono. Tu bolso. Lo que sea. Lo vi en el bolsillo lateral del bolso. Cuando te sentaste. Estás grabando esto. Sus labios se abrieron. Se cerraron. Se abrieron otra vez. Solo queríamos pruebas, confesó en voz baja. Por si intentabas torcer las cosas. La miré durante lo que pareció un minuto entero. Fuera, dije. Carla. Ahora. Se levantó lentamente. Tomando a Emily en sus brazos. ¿Qué es tu nieta? No, la corregí. Es tu hija. Críala mejor de lo que tratas a la gente. Olivia salió. La espalda recta. Caminó hacia el coche. Subió. En segundos. Se fueron. Cerré la puerta. La aseguré. Me senté en la cama. Las manos. Otra vez temblorosas. Pero no por miedo. Por adrenalina. Porque sabía exactamente lo que acababa de pasar. Vino a provocarme. A hacer que dijera algo cruel en cámara. Algo que pudieran torcer. Editar. Publicar. Para ganar simpatía. Pero no se lo di. Me mantuve en calma. Pero no había terminado. Ni de cerca. A la mañana siguiente. Presenté una orden de restricción temporal. Incluí todo. Los mensajes. La manipulación. La visita al motel. Hasta imprimí una captura de pantalla. Del precio del bolso de pañales. La secretaria del juzgado. Apenas pestañeó. Y no es la primera, dijo. Y no será la última. Esa noche. Abrí mi libreta. Escribí una sola frase. Trajeron un bebé para hacerse las víctimas. Yo traje recibos. Luego pasé la página. Empecé a hacer una lista de nombres. Personas en las que confiaba. Personas en las que no. Personas a las que ya no les debía nada. Porque la próxima vez que vinieran por mí, yo estaría lista. Y no lo verían venir. La orden de restricción llegó 2 días después. Un sobre grueso. Con el sello del tribunal. Deslizándose bajo la puerta de mi habitación del motel. Como la última pieza de un rompecabezas. Que por fin encaja. Triunfante, y no, realmente no. Lo que sentía era preparación. Esa preparación tranquila y constante. Que se obtiene cuando has vivido lo suficiente para saber. Que las tormentas no siempre tocan la puerta. A veces, se cuelan por grietas que olvidaste sellar. Hice 5 copias de la orden. Una para la recepción del motel. Una para la estación de policía local. Una para Diane, en la junta de vivienda. Una para mí. Y una que envié por correo a su última dirección conocida. Con una nota adhesiva que simplemente decía. Querías lo legal, lo tienes. Esa noche, finalmente abrí el correo electrónico de Greenville Local Magazine. No pedí dinero. No les conté una historia triste. Solo les envié todo. La copia de la escritura. El comprobante de transferencia de 180,000 pesos. La confirmación de la ejecución hipotecaria. Los mensajes manipuladores de texto de Megan. Y por supuesto, la foto del bolso de pañales de lujo. Asunto. Ya que quieren hablar, hablemos. La editora me llamó a la mañana siguiente. Su voz era firme. Pero estable. El tipo de voz que te dice que no está aquí por el sensacionalismo. Está aquí por la verdad. Señora Becker, me dijo. Le creemos. ¿Estaría dispuesta a dar su testimonio oficialmente? Le dije que sí. Siempre y cuando incluyeran una línea mía en la parte superior. Esto no es venganza. Es claridad. El artículo salió ese domingo. Una publicación de 3 páginas, titulada Cuando la ayuda se convierte en arma.
El testimonio de una madre sobre traición financiera. No se volvió viral. No colapsó sitios web. Pero causó olas. La gente en Greenville empezó a hablar. No chismes. Discusión. El mismo grupo de Facebook, donde Olivia se había lamentado del desalojo semanas antes, ahora estaba lleno de debates. Ética de vivienda. Derechos de herencia. El derecho de los hijos adultos a exigirlo todo. Mi nombre aparecía. No como monstruo. No como víctima. Como persona. Alguien que fue borrada. Y que se escribió de vuelta en silencio. Pero ese no fue el momento en que supe que la marea realmente había cambiado. Eso vino el viernes siguiente. Había comenzado a caminar hacia la pequeña cafetería al final de la calle. Rutina. Pequeños consuelos. Y ahí estaba él. Ryan. Sentado solo en una mesa de rincón. Capucha bajada. Mirando una taza de cartón. Como si las respuestas flotaran en la espuma. No me vio al principio. Casi seguí caminando. Pero entonces levantó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. No se sobresaltó. No saludó. Ni siquiera parpadeó. Solo me miró. Y en esa mirada lo vi. No arrepentimiento. No vergüenza. Solo distancia. El reconocimiento. De un lazo que ya no existía. Seguí caminando. Pero no lloré. Esa noche me mandó un correo. Sin asunto. Solo un mensaje corto. Leí el artículo. No volveré a contactarte. Lo siento si sentiste que no tenías opción. No lo sentía por lo que hizo. Solo por cómo me sentí. Archivé el mensaje. No respondí. A la mañana siguiente. El gerente del motel llamó a mi puerta. Me entregó un montón de correspondencia reenviada. Al fondo. Un sobre de una agencia inmobiliaria. Una nota adhesiva de Diane. Has sido aprobada. Las llaves te esperan adentro. La propiedad. Departamento de 2 habitaciones. Segundo piso. Vista al agua. Complejo tranquilo en Wilmington. Para jubilados y veteranos. Fecha de mudanza. El próximo viernes. Alquiler, justo por debajo de mi presupuesto. Me quedé ahí, sosteniendo el papel. Y me di cuenta de algo. Había dejado de mirar por encima del hombro. Dejado de sobresaltarme por números desconocidos. Dejado de dudar de mi derecho. A existir sin pedir perdón. Esa noche. Actualicé mi testamento. Eliminé el nombre de Ryan por completo. Asigné todo. Cada centavo. Cada posesión. Para ser dividido entre. Un refugio local para mujeres. Un programa de alfabetización. Y el refugio de animales donde solía ser voluntaria. Un último correo a mi abogado. Si alguna vez impugna esto, envíeles todo. Públicamente. No esperé respuesta. Sabía que se encargaría. El mensaje final llegó ese fin de semana. Un número que no reconocía, pero que supe de inmediato. Olivia. 4 palabras. Lo perdimos todo. Felicidades. Lo leí una vez. Lo borré. Sin respuesta. Sin reacción. Nada más que decir. Pasé la noche empacando. No porque huyera. Sino porque, por primera vez en años, me había detenido. Ellos comenzaron esta historia, diciéndome que no había espacio para mí. La terminaron, probándome que nunca necesité su espacio en absoluto. El departamento era más pequeño de lo que imaginé, pero más luminoso. Ese tipo de luminosidad, donde la luz del sol entra por las ventanas, que no necesitan cortinas pesadas. Y las paredes blancas. No se sienten como un hospital, sino como un lienzo en blanco. Me quedé en la puerta un minuto entero, antes de dar un paso dentro, dejando que el silencio me golpeara. Como una brisa suave. Sin gritos desde arriba. Sin pasos nerviosos.
sin susurros pasivo-agresivos a través de paredes delgadas. Solo espacio. Mi espacio. Los de la mudanza llegaron tarde. Ninguna sorpresa. Así que arrastré lo esencial yo misma. La carpeta roja con la escritura, ya inválida. La foto enmarcada de Mark. Aún firme. Aún cuidándome. Una maleta pequeña con la ropa restante. Lo demás. Se quedó en el coche. Hice té con la vieja tetera. Que venía con el departamento. Y salí al pequeño balcón. No se veía el mar desde ahí, pero se escuchaba. Olas, suaves y constantes. Eso bastaba. Un dato curioso. Los científicos dicen que el sonido de las olas activa el córtex prefrontal del cerebro y lo relaja. Es literalmente la máquina de ruido blanco de la naturaleza. De pie ahí, escuchando, finalmente lo entendí. Mi teléfono permaneció en silencio toda esa semana. No revisé redes sociales. No llamé a viejos amigos a explicar nada. Solo desempaqué. Un cajón a la vez. Llené el refrigerador con cosas que realmente quería comer. Regué las 2 plantitas que compré en un mercadito de carretera. Una albahaca desaliñada. Y una cuna de Moisés. Porque, poético, supongo. El miércoles. Salí a caminar por el malecón. Nadie me reconoció. Nadie me miró. Pasé por una librería. Un muelle diminuto. Y un puesto de mariscos. Donde una mujer de mi edad pintaba conchas marinas. En una mesa plegable. Me sonrió al acercarme. Y elige una que te llame, dijo. Señalando el colorido despliegue. Elegí una pequeña concha azul. Con bordes plateados. Buena elección, sonrió. Esa es para quienes acaban de soltar algo pesado. Le di las gracias. Metí la concha en el bolsillo de mi abrigo. Esa noche. La coloqué en la encimera de la cocina. Junto a mis llaves. La llamé. Paz. Los días pasaron. Una semana. 10 días. Encontré un ritmo. Café a las 8. Paseo a las 10. Escribir en el diario a las 3. Me inscribí en una clase de arte para principiantes. Que se reunía los martes y jueves. En el salón comunal. El instructor se llamaba Walter. 70 años. Tirantes. Gafas gruesas. Los peores chistes de papá que he oído. Pero recordó mi nombre. El segundo día. Una tarde. Se acercó. Entrecerrando los ojos frente a mi lienzo. Pintas como alguien que sobrevivió a algo, musitó. Sonreí. Y es porque lo hice. Y lo dije en serio. No hablé de Ryan. Ni con Walter. Ni con el grupo. El pasado. Sellado herméticamente. Guardado. Como un cajón lleno de cartas desteñidas. Hasta que llegó la carta. Escrita a mano. La letra desordenada de Ryan. En el sobre. Matasellos de un apartado postal. Fuera de Grenville. Sin remitente. Adentro. 4 líneas. Sé que no puedo deshacer lo que hice. No espero nada de ti. Solo quiero que sepas que estoy intentando. La llamé Emily Linda Becker. La leí 2 veces. La doblé con cuidado. La coloqué en el mismo cajón. Donde guardo la escritura. Ahora inútil. No lloré. No sonreí. Solo dejé que las palabras reposaran. Esa noche. Caminé hasta la playa. Me paré descalza sobre la arena. Por más de 1 hora. Escuchando las olas. Pensando en la niña. Que lleva mi nombre. Pensando en el hombre. Que solía ser mi hijo. Pensando en el niño. Que una vez me recogió flores del jardín de la vecina. Y lloró. Cuando lo regañé por haberlas robado. Ese niño. Se había ido. En algún lugar allá afuera. Alguien mejor estaba naciendo. De todo lo que él arruinó.
Y eso ya no era mi carga. Me di la vuelta. Y caminé a casa. Las luces del condominio brillaban suaves y doradas. Me acurruqué en el sofá. Con una manta. Y un libro de la biblioteca. Sin drama. Sin correos a medianoche. Sin conflictos familiares. Por los que andar de puntillas. Solo el sonido tranquilo, constante. De alguien eligiendo paz sobre permiso. Mi teléfono vibró una vez más. Antes de que lo apagara por la noche. Número desconocido. Sin mensaje. Lo dejé desvanecerse. Y luego susurré. Las mismas 5 palabras. Que había llevado conmigo. Desde que me echaron. Aquí tampoco hay espacio. Adiós a este día. No sé dónde terminaron Brian y Olivia. Tal vez lo resolvieron. Tal vez no. Yo solo sé que ahora soy feliz. Y eso es suficiente. Es curioso. Las pequeñas cosas que hacen que un lugar se sienta como un hogar. No era la cocina elegante. Dios sabe que la cocina del condominio apenas me dejaba espacio para moverme junto a mi tetera. Tampoco era la vista. Tenías que inclinarte sobre la barandilla del balcón y entrecerrar los ojos entre edificios para ver apenas un pedacito de océano azul. Ni siquiera eran los vecinos. Aunque la dulce señora. 2 puertas más allá. La señora Langley. De vez en cuando horneaba barritas de limón. Que te hacían volver a creer en el cielo. Era el silencio. No el tipo solitario. Sino ese silencio ganado. El que te envuelve. Como una manta suave. Después de años caminando sobre cáscaras de huevo. Pasaba las mañanas en el balcón. Tomando té. Escuchando las olas a lo lejos. Viendo la vida desarrollarse abajo. Los turistas en el paseo marítimo. Sacándose selfies. Los jubilados arrastrando los pies. Con el periódico en la mano. Los adolescentes rondando el muelle. Fingiendo que no estaban. Tratando de entender la vida. Y yo también lo estaba entendiendo. Solo que ahora. No lo hacía por nadie más. La clase de arte ayudó. Walter, con sus chistes malos. Y tirantes que apenas se sostenían. En sus hombros estrechos. Tenía una extraña manera. De hacer que la gente se sintiera vista. Tus pinceladas son rígidas, me dijo un día. Afloja. No estás pintando tus impuestos. Solté una carcajada. No pude evitarlo. Pero tenía razón. Aún sostenía tensión. Aún pintaba como si me preparara para una batalla. Los viejos hábitos mueren duro, supongo. Esa tarde pasé por la pequeña librería. Cerca del paseo marítimo. Compré un diario. Cubierta de cuero azul. Una etiqueta de precio ridícula para un cuaderno. Pero por una vez. No me importó. Escribí 3 páginas esa noche. No sobre Ryan. Ni sobre Olivia. Ni siquiera sobre Emily. Sobre mí. Sobre cómo el aire salado hacía que mi piel se sintiera diferente. Sobre la anciana con el pelo morado. Que vendía vidrios de mar en el muelle. Sobre el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, no me desperté con la mandíbula tan apretada que dolía. Pero la paz. Resulta que tiene una forma sigilosa. De hacerte olvidar. Que todavía hay consecuencias. En el espejo retrovisor. Porque a la mañana siguiente. Diane llamó. ¿Todo bien? Pregunté. Una pausa. Te mencionaron en un podcast, dijo con cuidado. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de podcast? Y del tipo influencer. Drama local. Eres la protagonista esta semana. El estómago se me hundió. Resulta que Olivia no había terminado de actuar. Nueva plataforma. Misma historia. Solo que esta vez. La había pulido. Dejado fuera los detalles inconvenientes. Los 180,000 pesos que les di. El préstamo impago.
El hecho de que conspiraron para echarme de la casa que ayudé a comprar. No. Esta versión era más fluida. Una pobre pareja joven. Embarazada. Luchando. Manipulada por una suegra amargada y controladora. Que usó lagunas legales para desalojarlos. El presentador del podcast. Una veinteañera con aro de luz. Y demasiada confianza. Se lo tragó entero. Los comentarios. Predeciblemente brutales. Clásico comportamiento de boomer. Algunas personas no soportan perder el control. Apuesto que quiere la custodia del bebé ahora. Cerré la aplicación. Reí suavemente para mí. Uno pensaría que estaría enojada. Pero honestamente, era agotador más que otra cosa. El debate público hoy en día. La gente no quiere la verdad. Quiere contenido. Y yo no era contenido. Era una persona. Pero si querían un espectáculo. Yo tenía un último acto que ofrecer. Llamé a la editora de la revista. Le dije que publicara el artículo de seguimiento. Lo habíamos discutido después del primer artículo. Pero lo había pospuesto. ¿Estás segura?, preguntó. Estoy segura, respondí. Esto no era venganza. Era defensa propia. El segundo artículo salió el domingo siguiente. Cuando el silencio no basta. Como las víctimas de manipulación recuperan su voz. Incluía mis recibos. Escaneos de documentos. Desglose financiero. Registros legales. Todo. Claro, equilibrado. Y lo más importante. Aburrido. Los hechos no se vuelven virales. Pero permanecen. El grupo de Facebook se calmó. El episodio del podcast fue retirado discretamente. Y Olivia guardó silencio. Brian también. No supe de ninguno. Durante semanas. Hasta que llegó la carta. Un apartado postal diferente esta vez. La misma letra desordenada. Adentro, una foto. Emily. Mejillas regordetas. Puñitos diminutos. Ojos grandes, curiosos. Inocentes. En la parte de atrás. 5 palabras. Ella merece conocerte a ti. Tracé el contorno de su carita. Con el pulgar. Dejé la foto sobre la encimera. Pero no respondí. No aún. Porque construir confianza. Es como pintar. No puedes apresurar las pinceladas. Y después de todo esto. Finalmente estaba aprendiendo. A tomarme mi tiempo. El tiempo tiene esa forma curiosa. De suavizar los bordes de la ira. No la borra. No me malinterpretes. Pero redondea las partes filosas. Para que no te corten. Cada vez que las recuerdas. Pasaron semanas. Luego un mes. El condominio empezó a sentirse estable. Compré cortinas. Reales. No de esas rígidas de motel. Que huelen a café quemado. Lino azul claro. Que se movía. Cuando la brisa marina se colaba por la puerta mosquitera. La paz floreció. La albahaca. Bueno. No todos prosperan bajo presión. Se marchitó un poco. Pero seguí regándola. Algunas cosas merecen una segunda oportunidad. Vi a Diane algunas veces. En la junta de vivienda. Siempre con la misma sonrisa cálida. Siempre con ese entendimiento silencioso. De que yo no era solo otra cliente. Era alguien. Luchando por recuperar el suelo firme. Walter seguía burlándose de mí. En la clase de arte. Tus cielos siguen muy tensos, me dijo un martes. No hay tormentas en Wilmington esta semana. Aflojé las pinceladas. Dejé que la pintura respirara un poco. Pero incluso con toda esa calma. Con toda esa sanación. El pasado tiene una forma sigilosa. De tocarte el hombro. Esta vez llegó. En forma de Megan. En mi puerta otra vez. Esta vez. Sin bebé en brazos. Sin pañalera. Sin cámaras ocultas. Va al menos, que yo viera.
Solo ella. Pálida. Temblorosa. Llevaba una sudadera de segunda mano, que no alcanzaba a cubrir lo delgada que se había vuelto. No abrí la puerta del todo. Solo lo suficiente. Ryan se fue, soltó. La voz quebrada. Se fue. Mi corazón se detuvo. Ese viejo instinto protector. El que la maternidad marca en los huesos. Se agitó. Antes de que pudiera reprimirlo. ¿Se fue cómo? Ella dudó. Y no así, agregó rápido. Se fue. Desapareció. Se llevó lo último de dinero que teníamos. No lo he visto en 3 semanas. No hablé. No reaccioné. Retorcía las manos. Los ojos le saltaban. Como un animal asustado. No quiero nada de ti, continuó. Lo juro. Solo que. Estoy sola. Emily está con mi mamá unos días. Yo. Ni siquiera sé por qué vine. Eso era mentira. Lo vi en su cara. Vino porque. Cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Corres hacia lo único. Pero tal vez. Persona que sigue de pie. Incluso si tú mismo quemaste ese puente hasta los cimientos. ¿Quieres ayuda? Pregunté. Con voz tranquila, firme. Vas al refugio. Vas con tu familia. Haces el trabajo. Asintió rápido. Como una niña desesperada por aprobación. Pero yo no había terminado. No apareces aquí buscando un atajo, añadí. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Por un momento creí que discutiría, que suplicaría. Pero no lo hizo. Solo se marchitó. ¿Me odias? Susurró. Dejé que la pregunta flotara en el aire entre nosotras. Pensé en todas las formas en que podía responder. Odiar es fácil. Pero la indiferencia, eso pesa más. No, dije al fin. Pero tampoco te debo nada. Asintió. Ojos vidriosos. Se dio la vuelta. Y bajó por el pasillo. Cerré la puerta. La aseguré. Y me quedé allí un largo rato. Respirando el silencio como si fuera medicina. Esa noche me senté en el balcón. Sosteniendo la foto de Emily entre las manos. Ella no pidió ser parte de este desastre. Pero lo era. En algún lugar allá afuera. Mi nieta. Mi nombre cosido al suyo. Como un hilo de historia. Que aún no estaba lista para tirar. He aquí algo que la mayoría no te dirá. Al público le encantan las historias de redención. Pero lo que olvidan. Es que a veces. La verdadera redención. Es aquella por la que nadie aplaude. Es esa donde recuperas tu espacio en silencio. Donde pintas tus cielos un poco más suaves. Donde despiertas. Y te das cuenta. De que la paz no necesita aplausos. Solo espacio para respirar. Me quedé en ese balcón. Hasta que las estrellas sangraron en el cielo. El océano susurrando su ritmo constante a lo lejos. Y por primera vez en años. No estaba esperando el próximo golpe. Porque ya había llegado. Y yo seguía de pie. La cosa sobre reconstruir tu vida es que es silenciosa. Sin música dramática de fondo. Sin revelaciones cinematográficas. Es rutina. Son pequeñas victorias. Es recordar cómo respirar. Sin que el juicio de alguien más llene la habitación. El condominio encontró su propio ritmo. Clases de arte los martes. Caminatas por la playa los jueves. Mercados de agricultores los fines de semana. Donde los tomates siempre se veían más bonitos que sabrosos. Compré una bicicleta de segunda mano. Verde espuma de mar. Con una canastilla al frente. Me sentí ridícula las primeras veces. Como si estuviera audicionando para una película de Hallmark. Pero la brisa en la cara. Valía la pena. Walter, claro, me molestó en clase. Cuidado, dijo con una sonrisa. Pronto estarás pintando atardeceres y escribiendo poesía. Lo gracioso es que ya lo estaba haciendo. Seguí escribiendo en mi diario.
Páginas llenas de pensamientos a medio terminar. Pequeños bocetos. Frases que me gustaban. Listas de supermercado entrelazadas. Incluso escribí el nombre de Emily una vez. Solo su nombre. No pude escribirme más que eso. Aún no. Diane pasaba por el condominio de vez en cuando. Siempre revisando. Siempre con suavidad. Realmente te estás estableciendo, comentó una tarde. Mirando mi planta de albahaca demasiado regada. Lo intento, respondí. Intentar es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Pero la vida real, no se mantiene ordenada por mucho tiempo. La carta llegó 2 semanas después. Letra diferente. Pulcra. Correo formal. Dirección de remitente. Una oficina de abogados en Greenville. La abrí. Leí las palabras una vez. Luego 2. Me senté en la mesa de la cocina. Ryan había presentado una petición de derechos parentales. Enterrado entre la jerga legal. Había algo que resaltaba. Como luces de neón. Tenemos la intención de demostrar que el distanciamiento continuo de los miembros maternos de la familia causará angustia emocional a la menor. Traducción. Estaban tratando de obligarme a tener contacto. Forzar una relación. No por el bien de Emily. Por control. La audacia. Me cayó encima como un abrigo pesado. Después de todo. Después de las mentiras. Después de la manipulación. Después de los teatrales lamentos en redes sociales. Aún pensaban que podían usar a Emily como peón. La vieja yo habría entrado en pánico. Llorado. Se habría sentido pequeña. Pero ya no. Hice té. Me senté en la mesa. Saqué mi cuaderno. Y comencé a hacer una lista. Fechas. Documentos. Testigos. Walter lo llamó. Los archivos de espía de la abuela. Pero yo no estaba espiando. Estaba protegiendo. Al día siguiente llamé a mi abogada. Se acordaba de mí. Por la actualización del testamento. Escuchó pacientemente. Mientras le explicaba. Al final, escribía furiosamente. No tienen caso, me aseguró. Pero tienen agallas. Un dato curioso para ti. Los pulpos. Esas criaturas marinas gelatinosas. Son escapistas. Pueden deslizarse por agujeros del tamaño de una moneda. Si están lo suficientemente decididos. Ryan y Olivia. Misma energía. Escurridizos. Desvergonzados. Pero incluso un pulpo necesita agua. Y yo no les iba a dar ni una gota. Presentamos una respuesta formal. Adjuntamos documentación. Describimos el historial de la orden de alejamiento. La traición financiera. El patrón de manipulación. Incluso incluí una declaración sobre Emily. Simple. Verdadera. Le deseo paz. No deseo ser utilizada como instrumento de presión. No era venganza. Era límite. Fecha de audiencia. 6 semanas. Tiempo suficiente para prepararse. Y para que ellos hicieran otro movimiento. Porque personas como ellos siempre lo hacen. Las semanas antes de la audiencia pasaron más lentas que melaza en enero. Cada mañana esperaba encontrar un nuevo drama. En mi puerta. Una carta. Una visita sorpresa. Otro video viral. Pero no pasó nada. Silencio. El bueno. Bueno, no exactamente. Era ese tipo de silencio cargado. Como cuando estás afuera antes de una tormenta. El aire demasiado quieto. Y los pájaros se callan. Incluso Walter lo notó. Estás pintando nerviosa, comentó una tarde. Entrecerrando los ojos hacia mi lienzo. Me reí, a pesar de mí misma. ¿Es un término técnico? Claro que sí, sonrió. Cielos tensos, pinceladas nerviosas. Una señal obvia. Aflojé el agarre del pincel. Dejé que la pintura fluyera. Más desordenada. Pero por dentro.
Me estaba preparando. La noche antes de la audiencia no dormí. Me quedé despierta, escuchando el zumbido del ventilador de techo. Las olas lejanas. Mi corazón tamborileando con ansiedad. Pensé en Emily. En sus mejillas gorditas. En cómo, en medio de todo este desastre, existía una niña. Que merecía algo mejor. Que ser un accesorio. En los juegos de poder de sus padres. Pero yo no era la villana de esta historia. Por más que intentaran pintarme así. Y tampoco iba a ser su peón. La audiencia fue silenciosa. Clínica. Una sala pequeña. Pisos rayados. Luces fluorescentes cansadas. Ryan apareció solo. Sin abogado. Sin Olivia. Se veía más pequeño. No físicamente. Pero, reducido. Desinflado. Yo me senté al otro lado de la sala. Compuesta. Aferrando mi copia de los documentos. Como si fuera una armadura. El juez revisó todo. La orden de alejamiento. Los registros financieros. Los recortes del artículo. Ryan habló poco. Cuando por fin el juez le pidió que aclarara su petición, tartamudeó. Dio vueltas hablando de familia. De que Emily merecía conocer a su abuela. De reconciliación. Pero ni él lo creía. Los ojos del juez se agudizaron. El señor Becker, dijo con firmeza. Esto suena menos a preocupación por su hija. Y más a un intento de presionar a su madre. Bajo una amenaza legal. La cara de Ryan cayó. Los hombros se le hundieron. Petición desestimada. Así, sin más. Audiencia cerrada. No me quedé. No presumí. Salí al sol. El aire fresco del océano. Rozando mi rostro. Como un aplauso silencioso. Pero Ryan me alcanzó afuera. Mamá, llamó suavemente. Me detuve. Me giré. Se veía mayor. No físicamente. Solo, desgastado. Cansado de una forma. Que el sueño no puede arreglar. No quería que fuera así, admitió. Me quedé en silencio. Sabes, cuando papá murió. Pensé que yo tenía que ser el hombre de la familia. Cuidarte a ti. Cuidar de Olivia. De todo. Su voz se quebró un poco. Pero. Solo estaba asustado. Y fui un idiota. No fue una disculpa. No realmente. Pero fue algo. Una astilla del niño que solía ser. Asomándose entre las grietas del hombre en el que se convirtió. Asentí una vez. Arréglate tú, le dije con suavidad. Pero yo ya no soy parte de este desastre. Sus ojos brillaron. No discutió. No suplicó. Solo asintió. Se dio la vuelta. Y se fue. Lo vi alejarse. No lo seguí. No sentí triunfo. Pero me sentí firme. Esa noche me senté en mi balcón. La pequeña concha azul del muelle descansaba junto a mi taza de té. Las olas susurraban abajo. Pensé en Emily. En la vida que le esperaba. En la vida que me esperaba a mí. Y por primera vez en lo que parecían siglos. Me permití creer que tal vez la paz no era solo una visitante temporal. Tal vez era hogar. Pasó un mes. La audiencia se sentía como de otra vida. El silencio se instaló. No como una pausa incómoda, sino como ese tipo de quietud que te ganas. Después de haber sobrevivido a todas las tormentas. Después de luchar cada batalla. Después de darte cuenta de que no todas merecen tu energía. El condominio se convirtió en mío. Pinté el dormitorio de un verde salvia suave. Compré toallas de verdad. De esas grandes y mullidas. Que te hacen sentir como si estuvieras en un hotel caro. Aunque estés descalza. Sobre los azulejos baratos del baño. Aprendí los nombres de los vecinos. La señora Langley. Con sus barras de limón. Y sus teorías conspirativas sobre el presidente del JOA. Tony, el jubilado de la Marina.
que arreglaba bicicletas para los niños del vecindario. ¿Y Walter? Bueno, Walter se convirtió en más que solo el instructor de arte. Se convirtió en un amigo. Jubilarse no está tan mal cuando tienes compañía, bromeó una tarde. Mientras nos sentábamos en el pequeño café cerca del muelle, viendo a los turistas luchar con sus sombreros bajo el viento. Sonreí. Se sentía bien reír. Sin mirar por encima del hombro. Respirar. Sin ese apretón constante en el pecho. Pero sanar es curioso. Llega cuando menos lo esperas. Envuelto en algo incómodo. Para mí, llegó en forma de un sobre arrugado. Atorado en mi buzón. Una mañana de jueves ventosa. Sin remitente. Solo mi nombre. Y una letra temblorosa. Adentro. Una foto. Emily. Más grande ahora. Brazos regordetes. Rizos alborotados. Una sonrisa sin dientes tan amplia. Que casi dolía verla. Una nota garabateada atrás. Ahora dice, Nana. Me senté en los escalones del porche. La foto temblando en mi mano. Casi lloré. Pero las lágrimas se quedaron donde estaban. Enterradas. Bajo años de decepciones y silencios. Aquí va una verdad dura que nadie quiere admitir. A veces el amor no es suficiente. No para arreglar lo roto. No para borrar la traición. No para cubrir las grietas. Que deja la gente. Cuando te decepciona una y otra vez. Pero el amor. Permanece. Silencioso. Complicado. No invitado. Puse la foto sobre la mesa. Junto a mi concha azul. Esa con bordes plateados. Y la dejé allí. No llamé a Ryan. No respondí. Pero por primera vez. No sentí la necesidad de huir del dolor. Más tarde ese día. Diane pasó por casa. Notó la foto. ¿Hola, nieta? Preguntó con suavidad. Asentí. ¿Complicado? Añadió. Me reí. Corta pero bajito. ¿Y qué no lo es? Nos sentamos afuera un rato. Mirando las nubes pasar. Como bolas de algodón perezosas. Cruzando el cielo. La vejez te enseña muchas cosas. Que el tiempo suaviza. Pero nunca borra. Que la gente rara vez cambia de la noche a la mañana. Que a veces. Elegir la paz. Significa elegir la distancia. Pero también te enseña. A dejar espacio para la posibilidad. No para expectativas. Ni para esperanzas envueltas en delirios. Solo espacio. El suficiente. Para que lo bueno te sorprenda. Para que el perdón se cuele. Cuando se lo gana. No cuando se exige. Por ahora. Eso era suficiente. Me puse de pie. Me estiré. Y entré a casa. Coloqué la foto en el cajón. Junto a la vieja escritura de propiedad. Y los documentos de la corte. Los cerré suavemente. Mañana. Regaría las plantas. Pintaría un nuevo cielo. Tal vez esta vez. Con menos tensión. Hay algo curioso que pasa. Cuando dejas de permitir. Que el caos alquile espacio en tu vida. El silencio empieza a enseñarte cosas. Que antes nunca notabas. Como la brisa del mar. Cambia de dirección al mediodía. O como el perro del vecino. Ladra exactamente 3 veces cada noche. Antes de acurrucarse bajo la luz del porche. O como algunas heridas. Dejan de sangrar. Mucho antes. De que realmente cicatricen. Caí en ese ritmo. Clases de arte martes y jueves. Paseos en bici al mercado los sábados. Mañanas con café y el periódico. Leyendo titulares. Que por fin podía ignorar. Porque, por una vez, ninguno era sobre mí. Walter, bendito su alma parlanchina. Me tenía pintando escenas del mar ahora. No puedes vivir cerca de la costa. Y seguir evitando pintar agua, me dijo. Empujando suavemente mi mano con el pincel. Lo intenté. Con cautela al principio.
Las olas salieron torpes. El cielo aún rígido. Pero poco a poco. Se fue soltando. Curioso como eso pasa también con la vida. Pero el pasado. El pasado siempre sabe dónde encontrarte. Y volvió. 3 semanas después. Un golpe en la puerta. Miré por la mirilla. Esperando quizá ver a la señora Langley. O a Tony. Necesitando ayuda con un paquete. Pero no. Era Olivia. Otra vez. Esta vez sola. Sin cámaras ocultas. Sin bebé en brazos. Sin ojos buscando compasión. Se veía diferente. Cansada, claro. Pero más firme. Entreabrí la puerta. Antes de que digas nada, empezó. No estoy aquí para pedir ayuda. Ni dinero. Ni nada. Levanté una ceja, escéptica. Estoy aquí para pedir disculpas. Ahora. Ya he oído disculpas antes. Las teatrales. Las manipuladoras. Las que saben a arrepentimiento. Pero huelen a estrategia. Pero esta se sentía cruda. Genuina. De esa manera incómoda y temblorosa. Que tienen los humanos reales. Fui horrible contigo, admitió. Ojos vidriosos. Estaba asustada. Fui estúpida. Egoísta. Una pausa. Ryan se fue, añadió. De verdad esta vez. Mi corazón dio un tirón. Pero mantuve mi rostro firme. No va a volver. Negó con la cabeza. Renunció a los derechos parentales. Y se largó. Hizo un gesto vago. A donde sea que vayan. Los hombres con el ego magullado. Y cero responsabilidad. Reprimí un comentario agudo. Crecimiento, supongo. He estado trabajando, continuó. Medio tiempo. Conseguí un apartamento. Es pequeño. Pero limpio. Emily está segura. Eso es todo lo que me importa ahora. Sacó un sobre de su bolso. Y no es para manipular, añadió rápido. Son fotos de ella. Para ti. Si las quieres. Dudé. Porque la verdad es que el perdón no es ordenado. Es desordenado. Lento. Terco. Pero empieza en algún lugar. Abrí un poco más la puerta. Tomé el sobre. Adentro. Un montón de fotos. Emily. Rizos alborotados por el viento. Ojos brillantes. Sonrisa enorme. Una niña. Inocente. De las decisiones que tomaron sus padres. Que ella merece gente buena en su vida, susurró Olivia. Si alguna vez quieres. Digo, sin presión. Solo piénsalo. Asentí. No prometí. No decidí. Solo reconocí. Se fue. Callada. Sin dramatismos. Sin lágrimas de escenario. Solo se fue. Me quedé en la ventana. Mirando cómo desaparecía por la acera. Las fotos apretadas contra mi pecho. Aquí va otra verdad que solo aprendes con la edad. Las cercas más fuertes. Son las que construyes con ambas manos. Y yo aún no estaba lista para derribar la mía. Pero tal vez. Solo tal vez. Podía dejar una puerta entreabierta. Para Emily. Para mí. Para la posibilidad. Las fotos se quedaron en mi encimera durante días. Cada vez que pasaba. Trazaba su pequeña sonrisa con la yema del dedo. No me apresuré. No entré en pánico. No huí. Porque esta vez. La historia era mía. Y no pensaba entregarle el lápiz. A nadie más. Un clip breve y silencioso. Olivia lo envió semanas después de aquella conversación en la puerta. Sin gran introducción. Sin súplica cargada de culpa. Solo un archivo de video tembloroso en mi bandeja de entrada. Asunto, si alguna vez quieres oírla. Mis dedos se quedaron flotando sobre el ratón por mucho tiempo. Antes de hacer clic en reproducir. La pantalla se llenó con la carita redonda de Emily.
Mejillas regordetas. Rizos alocados. Ojos con ese azul que solo ves en los niños. Antes de que la vida empiece a teñirlos de duda. Estaba sentada con las piernas cruzadas. Sobre una colcha desteñida. Apilando bloques de plástico de colores. Con una concentración intensa de niña pequeña. Y entonces, clara como una campana, miró hacia quien sostenía el teléfono. Y anunció. Nana. Presioné pausa. Me quedé ahí, parpadeando ante la pantalla. Como si pudiera morderme. Es curioso. Con toda la manipulación. Todas las intrigas. Todas las traiciones que pasaron entre Olivia y yo. Todavía existía este hilo innegable. Que me conectaba con esa pequeña niña. Sangre. Historia. Posibilidad. Pero los hilos. Son frágiles. Y no estaba a punto de tejerme de nuevo. En un enredo. Solo porque una niña sabía mi nombre. Aún así. El sonido de su voz. Se aferró a mí todo el día. Me siguió al mercado. A clase de arte. Incluso al paseo marítimo. Donde Walter notó mi mirada distante. Y se rió. ¿Pensando en las olas otra vez, Carla? O bromeó. Ajustando sus tirantes manchados de pintura. Algo así, murmuré. Forzando una sonrisa. Pero no estaba pensando en el océano. Estaba pensando en la elección. La elección de seguir protegida. O de desbloquear. Aunque sea con cautela. La cerca que construí alrededor de mi vida. 2 días después, respondí al correo. Gracias por el video. Aún no estoy lista para más, pero lo aprecio. Sin promesas. Sin calidez que no sentía. Solo honestidad. ¿Y sabes qué? Esa honestidad. Se sintió mejor que cualquier reunión forzada. Las semanas pasaron. Las fotos permanecieron guardadas en un cajón. Junto a las demás. Las que envió Olivia. Las antiguas de Ryan de niño. Incluso las fotos descoloridas de Mark. Sosteniendo a Ryan de recién nacido. Agotado pero radiante. Algunas noches las sacaba. Las hojeaba con dedos firmes. Y corazón firme. Y cuando lo hacía. El dolor seguía allí. Pero también la paz. La vida no es ordenada. Es por capas. Algunos días te sientes fuerte. Otros. Te sientas en el balcón con una taza de té. Viendo a las gaviotas pelear por migas de pan. Preguntándote cómo se volvió todo tan complicado. Encontré un nuevo ritmo. Voluntariado en la biblioteca. Pintando paisajes que aún parecían un poco tensos. Pero más suaves ahora. Incluso me uní a un club de lectura. Mayoritariamente jubilados. Mayoritariamente chismes. Casi nada de literatura. Pero hacía que los martes por la tarde pasaran más rápido. El condominio seguía siendo mío. Tranquilo. Seguro. Desenredado. Entonces, la semana pasada. Llegó otro sobre. Sin carta esta vez. Solo una foto. Emily otra vez. De pie frente a una pequeña caja de arena. Sosteniendo una pala de plástico. Como si fuera el mayor tesoro del mundo. En la parte trasera, Olivia había escrito. Pregunta por ti a la hora de dormir. Mi mano tembló. No por miedo. No por ira. Sino por el peso de todo lo que casi fue. La casi familia que pudimos haber sido. La casi paz que pudo haber existido antes. Pero el casi no basta para reescribir la historia. Y yo no iba a reescribir la mía. No por culpa. No por apariencia. Pero tal vez, por ella. Porque envejecer no significa cerrar todas las puertas. Significa aprender. ¿Cuáles vale la pena entreabrir? ¿Y cuáles deben quedarse cerradas? Para tu propia supervivencia. Coloqué la foto junto a la concha azul del mar. Y la dejé allí. Sin decisiones. Sin planes. Solo espacio. Espacio para que la vida se despliegue. Desordenada. Imperfecta.
Pero quizás mejor que antes. Hay algo en el océano que te enseña paciencia. Las olas no se apresuran. No discuten con la marea. Solo regresan. Una y otra vez. Y he empezado a pensar que sanar funciona igual. No es un gran momento. No es una confrontación dramática digna de televisión. Es pequeño. Es sutil. Es terco. Como las olas. Han pasado 3 meses. Desde que llegó esa última foto de Emily. Nunca respondí. Pero tampoco la tiré. Está junto a mi ventana. Al lado de esa pequeña concha azul. Con bordes plateados. Atrapando la luz del sol cada mañana. No me comuniqué con Olivia. Pero tampoco volví a bloquear su número. ¿Progreso? Quizás. Progreso cauteloso, seguro. Walter suele decir que en la vejez tienes 2 opciones. Volverte amargado. O volverte mejor. Aún estoy descubriendo hacia cuál me inclino. Pero sé esto. No estoy tan amargada como para cerrar la puerta del todo. Y no soy tan ingenua como para abrirla de par en par. Los días se deslizan en su pequeño ritmo silencioso. Clase de arte. Caminatas por la playa. Café en el muelle con Walter. Que ahora está decidido a enseñarme. Cómo pintar nubes de verdad. Tus cielos aún se ven ansiosos, me provoca. Afloja, Becker. Lo intento. Y cada día se vuelve un poco más fácil. Incluso las pesadillas han desaparecido. Esas donde la voz de Ryan retumba con decepción. Donde las pullas pasivo-agresivas de Olivia duelen más que en la vida real. Reemplazadas ahora por mañanas suaves. Y aire salado del mar. El otro día. La señora Langley, la de al lado. Me invitó a tomar el té. Divagó sobre reuniones del JOA. Y su teoría conspirativa. De que Tony, el que arregla bicicletas, fue agente de la CIA. Me reí. No por cortesía. No por obligación. Una risa real. Y en ese pequeño, ridículo momento, me di cuenta. Estoy bien. No perfecta. No intacta. Pero bien. Y tal vez. Solo tal vez. Eso era todo lo que alguna vez necesité ser. Más tarde esa noche. Me paré en el balcón. El atardecer se desbordaba por el horizonte. Pintando las nubes con vetas de naranja y lavanda. Que Walter sin duda me regañaría por no capturar correctamente. Sostenía el teléfono en la mano. Mi pulgar flotando sobre el nombre de Olivia. No presioné llamar. Pero tampoco lo borré. Porque envejecer no significa que dejes de sentir. Significa que finalmente aprendes. Cuando sentarte con esos sentimientos. Y cuando actuar. El océano susurraba abajo. La brisa revolvía mi cabello. La pequeña concha azul captaba el último rayo de sol. Y por primera vez, en lo que parecían años, creí que tenía espacio. Mi espacio. No dado por nadie más. No prestado. No condicionado. Mío. Y sin importar dónde termine Ryan. Sin importar cómo elija Olivia. Reescribir su historia. Sin importar lo que Emily algún día llegue a saber de mí. Ese espacio. Esa paz. Es mía. Y eso. Es suficiente. Curioso como la vida. Nunca te entrega el cierre. Envuelto en un moño perfecto, ¿no? Llega en el silencio. En la quietud. En los momentos. En que estás sola en un balcón. Con una taza de té en la mano. La brisa salada acariciándote las mejillas. Y te das cuenta. Lo lograste. No sin heridas. No sin cicatrices. Pero aquí. Y a veces. Esa es la mayor victoria de todas. He aprendido algunas cosas. Caminando entre las cenizas. De lo que alguna vez creí que era la familia. He aprendido que el amor, cuando se enreda con el control, se convierte en un arma. Que el silencio
Cuando se elige, se convierte en armadura. Que la paz no se te entrega. Se construye. Ladrillo por ladrillo. Con cada límite. Que te niegas a dejar que otros derriben. Y, sobre todo, he aprendido que ser borrada solo funciona si tú dejas de escribir tu propia historia. Yo no me detuve. Intentaron hacerme pequeña, desechable, silenciosa. Pero aquí estoy. Viviendo. Eligiendo la suavidad sin rendición. Eligiendo la distancia sin amargura. Eligiéndome a mí. El océano sigue rodando. Tan constante como siempre. Y tal vez algún día Emily se pare sobre esta misma arena. Escuchando su canción. Sintiendo su paciencia. Entendiendo sus lecciones. O tal vez no. Esa parte no me toca controlarla. Pero esta pequeña vida bañada de sol, que he esculpido para mí, es suficiente. Y si tú aún estás aquí, aún escuchando, tal vez sea hora de que tú también elijas tu paz. Porque nadie más puede entregártela. Tienes que reclamarla tú. Suavemente. Con firmeza. Y sin disculpas.